Hola, hola, apasionados del universo de las telenovelas turcas. Sean bienvenidos una vez más a su Rinku Superíndice 3N favorito de Internet, el canal que les ofrece su dosis semanal de drama, Pasiu Superíndice 3N desbordante y esos giros argumentales que nos dejan al borde del asiento, todo ello, traudo directamente desde la cautivadora Turcúa. Aquí estamos de nuevo con la baterua recargada y la mente dispuesta a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, listos para desentraumar algunos secretos que, les aseguro, los dejaron boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en un terreno pantanoso, lleno de especulaciones, teorías y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. Hoy, mis queridos Seriu Copyright Filos, tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado rondando insistentemente en la mente de muchos de ustedes, una pregunta que se repite en los foros, en los grupos de fans y en cada Rinku Superíndice 3N donde se debate sobre las series turcas. Y finalmente nos armaremos de valor para explorarlo en profundidad. ¿De qué copyright hablamos? Pues de ese copyright ROE que nos roba el aliento, ese Galut N que nos hace suspirar con cada mirada, ese hombre que encarna la valentua y el sacrificio, Kerem. Y por supuesto de su misteriosa a veces evidente conexión superíndice 3N con la bellísima, talentosa y carismática Ande, tras un acto de valentua que lo catapultó superíndice 3 a la fama. Un acto que lo consagru superíndice 3 como el copyright ROE que muchas sueu más menos han. Su copyright suena a película, a guión cinematográfico cargado de cliché copyright ese. Pero como bien sabemos, la realidad supera la ficción superíndice 3N, sobre todo en el apasionante y a menudo exagerado universo de las series turcas. Hoy vamos a analizar algunas series donde Kerem se luce como un verdadero salvador, un caballero andante moderno, un protector incansable. Analizaremos CEU superíndice 3MO en algunas de ellas, una conexión superíndice 3N especial, ya sea amorosa, de amistad inquebrantable o incluso un lazo familiar inesperado, lo une a una figura femenina poderosa, una mujer que destaca por su fuerza, su independencia y su carisma, una mujer interpretada en la IQ superíndice 3 Nika Anderu Parrafoel. Exploraremos las razones de True S de esta recurrencia, la química innegable que surge en pantalla y el impacto que esto tiene en el público. Antes de que empecemos a desvelar todos estos secretos, de que nos sumerjamos en el corazu superíndice 3N de este anulisis, les recuerdo que si son nuevos en el canal, si acaban de descubrir este oasis de pasión superíndice 3N turca, no olviden suscribirse y activar la campanita. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos, llenos de chismes jugosos, anulisis profundos, teorías descabelladas y las últimas noticias del mundo de las series turcas. Y si ya son parte de nuestra familia, si ya comparten nuestra pasión superíndice 3N, muchísimas gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios perspicaces y por compartir su amor por estas historias que nos roban el corazu superíndice 3N, que nos hacen reír y llorar, que nos transportan a un mundo de sueu más menos os y fantasuas. Ahora sin ese preámbulos, vamos al grano. Dejemos de lado los rodeos y concentru copyright monos en el tema que nos convoca. Comencemos con una serie que aunque no se titula explícitamente Kerem al rescate, presenta un patru superíndice 3N sorprendentemente similar en su trama y dinámica entre los personajes principales, Senu con diéresis al cap. A primera vista el título podría no revelar esta conexión superíndice 3N, pero a medida que nos adentramos en la historia, se hace evidente que Kerem Bürsin, quien interpreta al carismático Serkan Bolat, se convierte en esencia, en una especie de salvador para Eda YLDZ, magistralmente interpretada por Anderu Parrafoel. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La serie sigue la historia de Eda, una joven florista con un talento innato y una pasión superíndice 3N desbordante por la arquitectura paisajística. Sin embargo, sus sueños más menos se ven truncados cuando pierde su beca para estudiar arquitectura en el extranjero, una beca que era su única esperanza de escapar de su humilde realidad y alcanzar sus metas. Y la responsable de esta desgracia es la empresa de Serkan, un exitoso y frío arquitecto, obsesionado con el trabajo y aparentemente incapaz de sentir emociones. Por una serie de circunstancias rocambolescas, dignas de una telenovela turca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa destinada a beneficiar a ambos, se transforma gradualmente en una relación superíndice 3N compleja y llena de pasión superíndice 3N, amor, malentendidos y obstáculos aparentemente insuperables.
Serkan rescata a Eda de varias maneras a lo largo de la serie. Inicialmente le ofrece una solución superíndice 3n a su problema financiero al proponer el falso compromiso, una solución superíndice 3n que, aunque cuestionable desde el punto de vista moral, le permite a Eda recuperar la esperanza de un futuro mejor. Pero el rescate de Serkan va mucho mu ese ayu de lo econu superíndice 3 mico. A medida que avanza la serie, la rescata emocionalmente de sus propias inseguridades y dudas, impulsándola a perseguir sus sueños más menos con renovado vigor y a creer en su misma, a pesar de las adversidades. Además ese Serkan constantemente la protege de las intrigas y manipulaciones de otros personajes, convirtió copyright-dos en su escudo protector contra un mundo lleno de envidia y ambicio superíndice 3n. La dinámica entre Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel es palpable en la pantalla. Su química es innegable e electrizante magnu copyright tica, y contribuye enormemente al ucondiéresis copyright sito arrollador de la serie. Su interacción superíndice 3n es tu cargada de tensión superíndice 3n, de deseo contenido y de una complicidad que traspasa la pantalla. Lo que hace a esta serie tan especial, lo que la diferencia de otras comedias románticas, es la evolución superíndice 3n gradual y realista de la relación superíndice 3n entre los personajes. Comienzan con una relación superíndice 3n puramente basada en la conveniencia, en un interu copyright ese mutuo, pero gradualmente se enamoran profundamente el uno del otro, superando sus prejuicios, sus miedos y sus diferencias. La serie explora temas universales como el amor verdadero, la amistad incondicional, la importancia de la familia y la necesidad de seguir tus sueños más menos sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Un dato curioso o un detalle que aún más menos ha de aún de ese interu copyright ese y pasiu superíndice 3n a la serie, es que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real durante un tiempo. Este romance fuera de la pantalla intensificu superíndice 3 aún es el interu copyright ese del público por la serie y alimentu superíndice 3 la especulación superíndice 3n sobre el futuro de la pareja. Aunque la relación superíndice 3n llegó superíndice 3 a su fin, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de los fans y continúa generando debates y comentarios en las redes sociales. Sigamos adelante en nuestra búsqueda de ejemplos. Si buscamos una serie donde Kerem asume un papel ese directo de Salvador, en un contexto ese dramático, donde la acción superíndice 3n y el suspense juegan un papel ese importante, aunque sea un poco es difícil encontrar una coincidencia perfecta, podemos hablar de la influencia de ese arquetipo en sus personajes, incluso en aquellos que no están explícitamente definidos como salvadores. A menudo sus personajes se caracterizan por ser protectores, caballerosos y leales, incluso cuando la trama principal no gira en torno a un rescate literal. Pensemos por ejemplo en un proyecto hipotu copyright tico, un borrador de una serie que podríamos titular, El Guardiu N de Estambul. Un título sugerente que evoca misterio, acción superíndice 3n y por supuesto, un toque de romance. Imaginemos El Guardiu N de Estambul, un drama de acción superíndice 3n con toques románticos que nos transporta a las calles laberínticas y llenas de secretos de la ciudad ese grande de Turquía. Aku Kerem interpretará a Ademir, un ex agente de fuerzas especiales que regresa a Estambul después copyright ese de aún más menos de ausencia, marcado por un pasado doloroso y atormentado por recuerdos que no lo dejan descansar. Demir atormentado por un evento traumático del pasado que lo obliga a vivir una vida solitaria y reservada, alejado del mundo y de las personas que lo rodean. Pero cuando se cruza con Asl, una joven periodista interpretada por Anderu Parrafoel, su vida da un giro inesperado y se ve arrastrado de nuevo a un mundo de peligro y acción superíndice 3n. Asl es una periodista de investigación superíndice 3n que decidida a exponer la corrupción superíndice 3n en los niveles ese altos del gobierno. Su valentua, su determinación superíndice 3n y su sed de justicia la ponen en peligro constante, convirtió copyright-dola en un blanco fácil para aquellos que tienen algo que ocultar. Demir, al ver el peligro que la acecha, se siente impulsado a protegerla, a convertirse en su guardiu N silencioso. No solo porque se siente atraído por su belleza y su espíritu indomable, sino también copyright N porque ve en ella un reflejo de su propio pasado y de la necesidad de redención superíndice 3n. En el Guardiu N de Estambul, Demir rescata a Asl de situaciones peligrosas en numerosas ocasiones.
La salva de secuestros, atentados y otros peligros que surgen a medida que ella profundiza en su investigación superíndice 3N, poniendo su propia vida en riesgo para protegerla. Pero Moore se ayuda de los rescates físicos, de Mirtan View Copyright N la ayuda a superar sus miedos y a confiar en su misma, a creer en su capacidad para cambiar el mundo. La anima a seguir adelante con su trabajo, incluso cuando las amenazas se intensifican y el peligro se cierne sobre ella. La relación superíndice 3N entre Demir y Ashley es intensa y compleja, marcada por la atracción superíndice 3N, la desconfianza y la necesidad mutua. A medida que trabajan juntos para desenmascarar a los corruptos, se enamoran profundamente el uno del otro, encontrando consuelo y apoyo en medio del caos y la confusión superíndice 3N. Su amor se convierte en un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad y peligro, una fuerza que los impulsa a luchar por la justicia y a protegerse mutuamente. Este concepto podrá explorar temas profundos como la corrupción superíndice 3N to copyright Mika, la búsqueda de la justicia, el sacrificio personal y el poder redentor del amor. También Copyright N podrá incluir escenas de acción superíndice 3N emocionantes, giros inesperados y una fuerte dosis de drama romántico, elementos que garantizan el interu copyright S del público y el U con diéresis copyright sito de la serie. Aunque el Guardián N de Estambul es un proyecto hipotu copyright tico, un simple ejercicio de imaginación superíndice 3N, ilustra CEU superíndice 3mo el arquetipo de El Salvador, puede ser adaptado a diferentes GEU copyright neros y contextos, manteniendo su esencia y su atractivo. La presencia de Kerem y una figura femenina inspirada en Ande garantiza una cómica innegable y una historia llena de pasión superíndice 3N, drama y emoción superíndice 3N. Pensemos ahora en una serie un poco diferente, una comedia dramática con un toque de misterio que nos transporte a un ambiente mood de ese relajado y pintoresco. Podríamos llamarla Secretos en la Costa, un título que sugiere intriga, romance y un paisaje de ensueño más menos o. En Secretos en la Costa, Kerem interpretará a Denise, un exitoso abogado que regresa a su ciudad natal en la costa del Egeo después copyright S de aún más menos os de ausencia, impulsado por un sentimiento de culpa y la necesidad de reconectar con sus raíces. Denise vuelve para hacerse cargo del bufete de abogados de su padre, quien ha fallecido recientemente en circunstancias misteriosas, dejando tras de su un legado de secretos y mentiras. Al llegar, se encuentra con que la ciudad es llena de secretos ocultos a voces y que la muerte de su padre no fue un simple accidente, sino un crimen cuidadosamente planeado. Han de interpretar a Zeynep, una joven y en copyright jicapolicua local que investigando la muerte del padre de Denise. Zeynep es una mujer independiente y decidida que no se deja intimidar por nadie, una profesional comprometida con su trabajo y dispuesta a llegar hasta el final para descubrir la verdad. Inicialmente ella sospecha de Denise, considerándolo un posible sospechoso en la muerte de su padre. Pero a medida que trabajan juntos para descubrir la verdad, se dan cuenta de que tienen mucho en común y que ambos comparten el mismo objetivo, desenmascarar a los responsables del crimen. En Secretos en la Costa, Denise rescata a Zeynep de diferentes maneras. La ayuda a superar la corrupción superíndice 3N dentro de la policua, donde descubre que algunos de sus colegas están involucrados en la trama. La protege de los peligros que surgen al investigar la muerte de su padre, convirtió copyright 2 en su aliado y confidente. Y la apoya emocionalmente cuando se enfrenta a sus propios demonios personales, ayudándola a superar sus traumas y a encontrar la paz interior. La relación superíndice 3N entre Denise y Zeynep es tensa y complicada, llena de secretos, mentiras y desconfianza. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, comienzan a enamorarse el uno del otro, superando sus prejuicios y abriendo sus corazones a la posibilidad de un nuevo amor. Su amor se convierte en una fuerza que los impulsa a luchar por la justicia y a descubrir la verdad, enfrentando juntos los peligros y los obstáculos que se interponen en su camino. Esta serie podrá explorar temas como la familia disfuncional, la amistad traicionada, la venganza implacable y el poder del amor para superar los obstáculos y sanar las heridas del pasado. Además de ese podrá incluir elementos de misterio, suspense y drama romántico manteniendo al espectador en vilo hasta el último capítulo. El atractivo visual de la costa del Egeo con sus paisajes impresionantes y sus pueblos pintorescos, aún más menos adhiero a un elemento adicional de belleza y exotismo a la serie, convirtió copyright dándola en un verdadero deleite para los sentidos.
En todos estos ejemplos, ya sean reales o hipocopyrighticos, vemos que el concepto de querema al rescate no se limita a un simple acto de heroismo físico, a una acción superíndice 3n puntual de Valentua. Se trata de un patrón superíndice 3n recurrente en sus personajes, de una constante que define su forma de ser y de interactuar con los demu, su con diéresis por 1000 le asume el papel de protector, mentor y apoyo emocional para una figura femenina fuerte y decidida, interpretada por Ande, creando una dinámica cautivadora y llena de matices. La química innegable entre ambos actores, combinada con tramas intrigantes y personajes complejos, garantiza el ucondiéresis copyright cito de cualquier serie turca que explore este tema, que explote esta fu superíndice 3 muy aprobada. Y bien, amigos, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado explorando este tema tan interesante con nosotros, que hayan reflexionado sobre las razones de de este arquetipo recurrente. Hemos visto CU superíndice 3 el concepto de querema al rescate, se manifiesta en diferentes series turcas, y CU superíndice 3 ladinu. Mica entre querem y una figura femenina inspirada en Ande aún más menos a de un elemento de pasiu superíndice 3n, drama y emoción superíndice 3n a las historias. Ahora, como siempre, queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿Le de estas series les gusta Moon-S? ¿Conocen alguna otra serie donde Kerem interprete un papel similar, donde encarne este arquetipo del Salvador? ¿Qué copyright opinan de la química entre Kerem y Ande? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirnos, les recordamos que si les gustó superíndice 3 este vídeo, si disfrutaron de nuestro análisis, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 sima. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Moon-S chismes, análisis y teoría sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Adiós superíndice 3S.